La edad penal en Sonora es un tema que ha generado debate en la sociedad sonorense, especialmente después del reciente asesinato entre menores de edad. ¿Es hora de reducir la edad penal para que los jóvenes sean juzgados como adultos? ¿Conoce usted la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en nuestro país, que es la que rige la justicia para adolescentes, para menores de edad? Todo esto lo vamos a analizar hoy porque es importante que usted conozca esta ley y entonces se pueda comprender mejor por qué el actuar de autoridades como la Fiscalía, que se encarga de la investigación, integración de carpeta, el Poder Judicial a través de juzgados especializados en justicia para menores. Es importante que conozca los tiempos también y hasta dónde se puede actuar en base a esta ley, que por cierto es de un contexto nacional, ¿sí? Porque esta ley es nacional, no es del Estado de Sonora. Así es que he reunido un gran equipo, licenciada Iris Armenta, especialista en Derecho Penal y Justicia para Menores. Licenciada, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy amable, gracias. El doctor Rodrigo Salas, doctor en Derecho y especialista en materia familiar y penal. Doctor, ¿cómo está? Marcos, un gusto estar aquí con ustedes y con estos grandes invitados también. Muchas gracias. El maestro licenciado Humberto Ramírez, maestro en juicios orales, penal, criminología y amparo, con mucha experiencia. Maestro, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Claro. Y este gran equipo, buen tema. Gracias. Bueno, hablemos de la edad penal y después quisiera yo aclarar este punto de en qué fundamento, ordenamiento jurídico se basa la impartición de justicia para adolescentes, que eso es parte toral del programa. Licenciado Ramírez, la edad penal en Sonora, ¿cuál es? La edad penal en Sonora, así como en toda la República Mexicana, toda vez que se rige por la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, es hasta que cumplan 18 años. Inclusive es muy importante porque se toma en cuenta la fecha, la hora de nacimiento. Es decir, si el menor nació a las 6:36 y a las 6:32 se comete un delito por parte de él, una infracción, perdón, se le va a castigar como menor. Qué fundamental se convierte en los partes de las investigaciones, Así de los es. primeros respondientes, Así porque es. Un segundo puede ser la diferencia que te juzguen como adulto o te juzguen como menor de edad. Y definitivamente la labor del abogado, en este caso, que deben estar debidamente certificados en esta materia, es estudiar pues el informe policial homologado, Claro. y ver qué fortalezas puede tener y buscar la estrategia, y más que nada lo que yo hago es buscar el acta de nacimiento del menor. Sí, vamos. Para ver la hora. Eso es fundamental, la hora del nacimiento. Correcto. Licenciada, hablemos de los ordenamientos jurídicos. La ley que establece la justicia para adolescentes, ¿cuándo se modificó? Y un tema fundamental, Rodrigo, también, que no cualquier licenciado en Derecho, no cualquier abogado puede litigar justicia para adolescentes. Eso es importante. Sí, así es. Fíjate que dentro de las reformas, del paquete de reformas, donde cambia el sistema de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio que se dio en junio del año 2008, contemplaba lo que es la justicia para adolescentes, un sistema nacional de justicia para adolescentes. Entonces es en junio del año 2016, el 18 de junio, cuando entra en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes vigente, establece un sistema homogenizado en toda la República Mexicana para juzgar a los adolescentes. Solamente aquellos que tienen más de 12 años y menores de 18 son sujetos a este ordenamiento. Y es muy importante lo que tú comentas, porque uno de los cambios que se dio, un cambio muy significativo, es la especialización. Toda persona que interviene en justicia para adolescentes, háblese de jueces, de magistrados, ministerios públicos, peritos, policías, defensas, tienen que ser especializadas. Es decir, tienen que haber cursado un curso de especialización, valga la redundancia. ¿Dónde se cursa? ¿Quién lo imparte? Hay varias, hay academias, hay barras de abogados quienes imparten estas especializaciones y que garantizan que los operadores del sistema tienen las técnicas y las herramientas adecuadas para poder integrarlos a un sistema de justicia. Correcto. Es complejo el sistema de justicia para adolescentes. Hablaba de edades, la licenciada. Serán juzgados en base a esta ley, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México, justicia penal. Sí, si tienen de 12 hasta 17 11 años, meses. 11 meses, Sí, ¿no? y hay que irse al acta de nacimiento todavía. Es correcto, Marco. Sí. ¿Cómo es? Digamos, hay una edad en donde sí haya una pena privativa de la libertad. Hablemos de las sanciones. Hay una edad donde hay otro tipo de sanciones. Y hablemos claro, ¿no? Esto es cuando se comete un delito, ¿sí? Cuando un menor de edad, en estos rangos de edades, cometen un delito,
¿Sí? ¿Cómo se juzgan? ¿Hay diferencias, hay rangos en este...? Sí, Marcos, definitivamente la propia Ley Nacional de Integridad para los Adolescentes te establece 3 grupos que les llama etarios. A ver. El grupo etario 1, el grupo etario 2 y el grupo etario 3. Definitivamente un menor de 11 años a 11 meses no puede ser sujeto, es inimputable. No puede ser sujeto por más, la conducta posible delictiva. Seamos crudos. Un menor de 11 años, 11 meses, 29 días, 23 horas con 59 segundos, si es que es un mes de 30 días, y no es febrero, ¿sí? Que priva de la vida a otra persona, simplemente no va a ser imputado. O sea, no habrá pena privativa de la libertad, no habrá otra sanción. Me imagino yo sí que contemple esta ley un gran apoyo psicológico. No, claro, ahorita vamos a ver qué medidas tiene, porque pero adelante. Los que ya pueden ser susceptibles de una sanción es los de 12 hasta 14 años. Pero ahorita vamos a ver los de 12 y 13. No, el primer grupo etario es de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 si hablamos de 18. los menores que no pueden ser juzgados. Sí, lo que pasa es que vamos a ver los niveles de penalidades o sanciones que pueden tener, porque no todos, que es lo que pasó en este caso, sonorita de esta muchacha. Una era de 13 años, una niña, y otra sí estaba en 16, Sí, creo. por eso la de 13 no le alcanzaron a dar ni siquiera internamiento, porque no alcanza. Vamos con la explicación de estos grupos. Licenciada, a ver, ¿cómo se dividen en cuestión de sanciones, en cuestión de penalidades y de otro tipo de apoyo que puedan recibir también estos menores de edad, dependiendo de la edad y estos rangos? Como dice el compañero, hay 3 grupos etarios. Esto obedece a unas diferencias físicas, biológicas y de desarrollo cognitivo de los menores. Entonces se agrupan de esta manera. El primer grupo es de 12 hasta menores de 14 años. Este grupo solamente puede ser sujeto a medidas de sanción no privativas de la libertad, amonestaciones, quizás una libertad supervisada, un seguimiento a su caso, pero no jamás ni internamiento ni semi-internamiento. Los de grupo etario 2, que pertenecen a aquellos que son mayores de 14 pero menores de 16, sí pueden ser sujetos a medidas de internamiento, pero hasta un máximo de 3 años. Y el grupo etario número 3, que son los mayores de 16 y menores de 18, también pueden ser sujetos a internamiento, pero por un máximo de 5 años y ciertamente solamente por aquellos delitos que específicamente lo señala la ley. Qué interesante, ¿no? Hablemos del grupo de 12 a 14 años, licenciado Humberto. Vamos a lo mismo, ¿no? Que es el delito más penalizado, que es privar de la vida a una persona en cualquier país civilizado que se rija por el derecho jurídico. Va a ser así. Hablemos de este segmento de 12 a 14 años. De 12 a menores de 14 años. Menores, ¿sí? así es. Hablemos, ¿qué pasa si un menor en este rango, que es el primer grupo, comete un asesinato? ¿Qué medidas puede aplicar y quiénes son las autoridades que aplican estas leyes? En primer término, y para ser más asertivo, el artículo 5º de la ley de la materia habla de las edades, los etarios. Y haciendo mención a lo que dice la licenciada Iris Armenta, es importante la especialización. El artículo 23 y 64, así como el 41 de la ley de la materia, habla pues, lo que decía la licenciada Iris, la especialización, hablándose de peritos, inclusive de policías que intervienen, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a esa edad de 12 a 14 es importante hacer énfasis pues, en lo que ya se comentó de parte de la licenciada Iris, de que aquí no hay internamiento, ni semi-internamiento. Son medidas que se toman en consideración para dejárselos a la familia, pero en una libertad dirigida, con ciertas condiciones. El niño va a ir a la escuela, va a ir a seguimiento emocional, va a ir a psicología, etcétera, etcétera. Así es. Qué difícil, Rodrigo, licenciada. Qué difícil es, ¿no? Entonces, ¿podrá continuar con su vida en este rango de edades de 12 a menores de 14 años? Podrá ir a la escuela, pero tendrá que ser supervisado. Totalmente, ¿La Marcos. familia también? Sí, de hecho, habla de medidas de orientación, protección y tratamiento en libertad. O sea, como uno puede ser internado, eso no quiere decir
que no deba de seguir sería una reinserción, caso que sea internado, pero afuera, que no tenga una supervisión y como que vamos a estar premiados y puede seguir afuera. Incluso los papás se tienen que comprometer casi en nombre de su hijo si quieren tener esa custodia en cuanto esté, aunque esté en libertad, una orientación y un tratamiento psicoemocional, psicológico e incluso de todo lo que es para la mejora de estos niños o menores de 12 a 14 años. Y hay algo que también tenemos que tocar, eso sí no los exime de una reparación del daño. Correcto, vamos a hablar de la reparación del daño, vamos a ver de la responsabilidad de los padres en este primer segmento de menores que cometen un delito, menores de 14 años y mayores de 12 años, que en este rango está una de las menores que lamentablemente privó de la vida a Leila. 13 años, ¿no? Que hubo disgusto generalizado en redes sociales porque la vieron de vacaciones, en fin, entendamos que en este rango no hay pena privativa, no hay internamiento, ¿sí? Sino hay amonestaciones, hay están siendo verificados por expertos. Todo esto lo vamos a tratar al regresar del corte. Nada más, Morales, te quiero... Bueno, algunas correcciones que tengo que hacer, ¿no? Me siento como en mi examen profesional de Derecho con extraordinarios sinodales, ¿no? Es cierto, es verídico. Un menor no comete delitos, comete infracciones. No hay pena privativa para un menor de la libertad, hay internamiento. Entendamos que esos son los conceptos correctos. Licenciada, ¿qué obligaciones, hasta dónde están obligados los padres y qué tan posible es la pérdida de la custodia? También entrando a otro tema, ¿sí? Cuando un menor de este rango, menor de 14 años, mayor de 12, comete pues una infracción como privar de la vida a una persona. Bueno, Marco, aquí lo que hay que entender es que la Ley Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes establece una corresponsabilidad para las autoridades, para la sociedad y para los tutores o padres de los menores. Cuando un menor comete una infracción, hay una corresponsabilidad de padres, de autoridades y de sociedad. Así lo señala la ley. Y tiene su fondo, ¿no? Tiene su fundamento. Claro, tiene su fondo. Esto está basado en organismos, está basado también en parámetros internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, está basado también sobre lo que establece la UNICEF, las Naciones Unidas, acerca de los menores. Entonces, un niño que comete una infracción, como quitarle la vida a otra persona, sea menor o mayor, puede ser considerado, según todos estos tratados internacionales de derechos, como una víctima también. Es que, de hecho, es una víctima. Entendamos esa parte, que es muy importante. Es una víctima de las circunstancias. Aquí hay que entender que un menor o un adolescente no tiene las mismas características que un adulto. Seguramente cuando comete el hecho o cuando comete la infracción no está en el nivel de raciocinio que lo estuviera un adulto, no está en su control. La neurociencia lo ha explicado, el cerebro no termina de madurar lo suficiente y por eso la necesidad de haber un sistema de justicia especial para adolescentes. Por eso no pueden ser juzgados bajo las mismas leyes o parámetros de los adultos. Entonces, cuando cometen una infracción, el sistema no es punitivo. La finalidad no es castigarlo, es reintegrarlo a la sociedad y dotarlo de las herramientas necesarias, porque si su conducta fue contraria a la ley, es porque él también es víctima de las circunstancias, en el contexto en el que se desenvuelve, en el que ha crecido, quizás sin una supervisión de los padres, sin un apoyo de la escuela, etcétera. Entonces, eso es realmente el trasfondo de una ley en este sentido. Rodrigo, ¿qué pasa con los padres de familia? Mira, en este rango de edad, yéndonos a esta infracción máxima. Claro, como te digo y como bien lo maneja la maestra Iris Armenta, existe una obligación integral. No nomás los papás, que son corresponsables también de una situación, claro, no con una privación o algo punitivo, pero sí de daño moral o daño patrimonial. Incluso en Estados Unidos, donde ya se legisló sobre esto, es en las escuelas de los niños, niñas y adolescentes, sobre el tema del bullying, que el bully hacía daño a otros niños.
están condenando a los papás. O sea, ya sí se están yendo porque es obligación del padre o de la madre, pues educar a tu hijo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no puedo privarte a ti penalmente por una conducta que haría un niño de 12 a 14 años, no menos es cierto que en materia civil y en cuestión de responsabilidad o corresponsabilidad, sí puede haber sanciones a los padres. En este caso, por lo pronto, tienen la obligación del cuidado y el tenerlo, pues no es internamiento, porque no está internamiento, pero sí casi dentro de su casa con todas las cuestiones que incluso pueda poner una ley, ¿no? Porque lo más importante, como bien maneja también Iris Humberto, aquí es reintegrarlos, no saben de alguna manera, pues, lo que están haciendo, pero no menos es cierto, pues que si están dentro del rango de 12 a 14 años, sí hay sanciones que la ley dice. Reparación del daño, Liceo Humberto. Ahí la reparación del daño, al ser menores de edad, obviamente no estar en la población económicamente activa, ¿recae en los padres? En estricto apego a derecho, como son los tutores y tienen la guarda y custodia del menor, sí les resulta responsabilidad. Obviamente hay que acreditar la reparación del daño y en su momento, pues, hacerla valer. Es muy importante lo que dice Rodrigo en cuanto a las medidas de supervisión. Ha habido casos, pues, que el órgano encargado de supervisar que el menor cumpla las medidas en libertad van a domicilio, diario van a ver si realmente el menor está en su casa a tal hora, si fue a la escuela, si no anda con las pandillas, etcétera. La reparación del daño, pues, en sí recae en los padres o quien ejerza la guarda y custodia, derivado que muchos padres, pues, no pueden hacerse cargo de los hijos por la misma situación en que viven. Lo tiene la abuela, lo tiene el nino, lo tiene la tía. Entonces, desgraciadamente o afortunadamente, sí hay manera de fincar esa responsabilidad. Licenciada, pues sabemos que con los adultos, pues los tribunales son los juzgados penales en primera instancia, Así ¿verdad? Que son los jueces penales, y así van subiendo dependiendo de instancias, una segunda instancia, una tercera instancia. Pero en el caso de la justicia para menores o para adolescentes en México, ¿cuáles son los organismos que se encargan de, desde investigar hasta analizar la posible comisión de infracciones, aplicar las sanciones en base a esta ley a la que nos estamos refiriendo? ¿Cómo es el ecosistema judicial en el sistema de justicia para adolescentes? Ok, es muy similar al de adultos, nada más que con la especialización y enfocado hacia los temas de la niñez, bajo los parámetros ya establecidos internacionalmente. Aquí en Sonora está la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, a cargo de agentes del Ministerio Público que cuentan con esta especialización. También está todo el cuerpo de peritos que tienen sus cursos en temas de niños, niñas y adolescentes. Vaya, peritos desde sociólogos, psicólogos, psiquiatras, ¿sí? ¿Puede ser? Forenses. Sí, esos van más enfocados cuando ya se establece la medida de sanción. Muy bien. Estamos hablando de la investigación. Estoy hablando de la investigación. Sí, que son forenses. Sí, están los AMIC, los mismos, el mismo laboratorio forense o el mismo equipo forense con el que cuenta la Fiscalía. Incluso pueden ser los mismos expertos que ya participan en temas para adultos, pero que tengan la capacitación o la especialización. Ellos son quienes participan y también tengo entendido que hay áreas de la policía que también han acreditado ya cursos en temas de adolescentes. Son ellos quienes participan. En cuanto ya al tema de administración de justicia, el Supremo Tribunal cuenta con jueces también especializados únicamente, es decir, no intervienen en asuntos de adultos, sino que solamente juzgan casos donde intervienen adolescentes. Eso es importante. Ahora vamos con el segmento de mayores de 14 años y menores de 16, donde me explicabas, Rodrigo, que ahí sí puede haber internamiento. Sí, como una medida correctiva ante una infracción. Platícanos ya de este rango de edad. Importante mencionar que en el caso que ha causado tanta polémica, tanto debate, análisis, que nos tiene aquí, pues había una menor de 13 años, que está en el rango que ya ampliamente explicaron. Sí, que eso es importante. Mira, como bien lo está explicando ahorita también Iris, que es muy parecido al sistema de los adultos, aunque es de especialización. Aquí cabe mencionar que cuando hay una carpeta de investigación o se está investigando, el código, la ley nacional te establece que también puede haber un internamiento, digamos, oficioso o un internamiento justificado. Eso no es la resolución o la sentencia que se le pone
al menor, que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué es importante? Porque también, aún así, se haya una carpeta de investigación, haya ocurrido este delito de homicidio, por ejemplo, hay que entender que un juez, hay una audiencia inicial y también en esa audiencia inicial van a determinar si queda detenido, que sería un internamiento. Estamos hablando ya de los de 14, como de los 14 a 17 años, 16, ¿no? 17 años. 17 años. No, el grupo etario número 2 sería mayores perdón, de 14. bueno, disculpa, eso sí, estábamos hablando de que de los 14 a los 17 pueden tener, pero sí va limitado a 3 años una sentencia que se les ponga. Pero antes de llegar ahí, Marco, lo que digo es que si quedan internados justificadamente por el tipo de delito y el juez dice, vamos a estar, tu proceso lo vas a llevar en internamiento, fíjate que ocurre algo muy diferente a lo que son los adultos. De oficio, cada mes se tiene que revisar a ver si sigue siendo necesario ese internamiento, aunque haya cometido y la investigación siga su curso. Entonces, de ahí dice... ¿Se puede revertir una sanción en ese caso si consideran que ya no es necesario internamiento, aunque le hayan dado los 3 años? No, es que te estoy diciendo, todavía no hay sentencia, todavía no se ha dictado. De acuerdo, son los derechos que tienen estas personas a la hora que puedan ser detenidas por parte de la autoridad para llevar un proceso, ya sea que como los adultos, o lo llevan en libertad o lo llevan en internamiento preventivo. De acuerdo. ¿Existe el internamiento preventivo, pues? Como la prisión preventiva oficiosa. Es correcto, y ya parece internamiento preventivo. Pero los requisitos tienen que ser, dependiendo del delito, dependiendo de la edad, porque no va a dejar de hacerse, como lo decimos también con los adultos, es la última ratio, es la última forma que se tiene que poner, y la sociedad esa parte a lo mejor no lo entiende, precisamente por vulnerarse un derecho a un niño, por más delito grave que pueda hacer. La sociedad pues está consternada, más que molesta, bueno, está consternada, está dolida. ¿Por qué no explicamos un poco de los tiempos? Porque de repente puede haber desesperación en la gente, decir, bueno, ¿por qué no se actúa? ¿Qué está pasando con estas menores? ¿Cómo es este proceso en cuestión de tiempos que señala la ley correspondiente, como la justicia para adultos, los tiempos desde la investigación hasta la primera audiencia con el juez para justicia de adolescentes? ¿Cuánto puede llevar el proceso, licenciada, hasta que dictan una sanción por una infracción a los adolescentes? La idea de este nuevo sistema en general... Vamos a hacer la emoción, ¿qué le parece? De Vamos acuerdo, a hacer pausa y regresamos con su intervención y claro, con más puntos que son muy importantes en el programa de hoy. Pausa y volvemos. Pues nos quedamos, licenciada, en las duraciones de los procesos contra adolescentes infractores. ¿Cuánto es lo que duran? Porque en el sistema para adultos hay casos lamentables que tienen hasta 20 años y no han recibido sentencia, ¿no? ¿Cómo es el proceso en la justicia para menores? Sí, es correcto. Te comentaba antes de irnos a corte que parte de la reforma del sistema acusatorio de los juicios orales fue acortar los tiempos procesales. Y aun cuando esto se ha intentado, en la práctica no ha sido posible. Pero con justicia para adolescentes pasa algo diferente, porque no está tan saturado el sistema como lo está el sistema para adultos. Y la ley sí es muy tajante, la ley es muy imperativa en el sentido de que no se puede esperar más de 6 meses hasta que un menor tenga bueno, en este caso no sería una decisión de su caso y alguna medida, alguna sanción hacia aquella infracción que cometió. Los tiempos se acortan. Por ejemplo, cuando se tiene a una persona detenida, son 48 horas para que sea turnado ante el juez. En caso de adolescentes cambia a 36 horas. La investigación en el sistema para adultos puede durar hasta 6 meses, aquí son 3 meses. La prisión preventiva para adultos puede ser hasta de 2 años, aquí no puede exceder de 5 meses. Entonces, realmente los tiempos suelen ser más cortos que los de adultos. Sin embargo, también esto hay que decirlo, el hecho de que el menor quiera defenderse a través de actos defensivos como interposición de recursos, de apelación, de amparo, etcétera, procesalmente van alargando el caso sin que sea esto una causa atribuible al tribunal, sino que son actos defensivos y son totalmente válidos. Apelar, Liceo Humberto, pues es cuando no están de acuerdo con la decisión judicial que toma el juez especializado y se van a otra instancia, ¿no? Eso naturalmente va
va a alargar el proceso. O cuando se amparan, o sea, también procede el amparo en la justicia para menores. Es correcto, sí. Y precisamente la apelación trae como consecuencia pues que un magistrado especializado también en justicia para adolescentes, es magistrado unitario, pues va a revisar lo que realmente está haciendo el juez de menores. Y como dice la licenciada Iris, es cierto, pues los tiempos, cuando la defensa alarga, pues no es responsabilidad del juez, ¿sí? En que tarde un poquito más el procedimiento. En materia de apelación es muy importante hacer notar pues que el magistrado unitario es un erudito de la materia, es un especialista en menores y obviamente son muy delicadas sus determinaciones. Él tiene en su haber, en su oficina, 4 proyectistas de primer grado. ¿Por qué? Porque tiene que ser analítico, tiene que ser sensible, tiene que tocar como cirujano, pues, la apelación y obviamente todo lo que sea en beneficio del menor. Claro. Licenciado, ¿dónde, en qué lugares se da el internamiento en el caso de los adolescentes y los menores de edad que cometen infracciones? Bueno, tenemos aquí obviamente el Centro de Reinserción Social 1 y enseguida está el centro de internamiento de los niños, niñas, de los adolescentes. Ya con esto, sí, de los adolescentes. Fíjate que haces una pregunta que nos hacen también a veces en consulta, Marco, que esto también ocurre con los adultos. Mientras no se tenga una resolución y sentencia, los adultos no pueden estar mezclados con los que ya están sentenciados. En el caso de los adolescentes también jamás pueden estar mezclados con alguien que vaya a cumplir un internamiento. Y fíjate bien, porque ¿qué pasa si a los 17 años cometieron una infracción? Pues le pueden dar la pena máxima 5 años. Entonces van a salir a los 24, ¿sí? Pero ya siendo mayor de edad, ¿dónde va a estar internado? Sí. Ahí todavía con los adolescentes, o lo pasan, la ley protege y tiene que estar aún así separado de lo que serían los adolescentes, él ya como mayor de edad. Entonces aquí está enseguida, prácticamente por las audiencias, que enseguida también está la Agencia del Ministerio Público especializada para los adolescentes por las diligencias que se tienen que llevar a cabo. Claro. Licenciada, ¿cómo son estos centros donde, bueno, se internan a los menores cuando cometen una infracción y hay una decisión judicial para eso? ¿Cómo son? ¿Se les da realmente el apoyo para una verdadera reinserción social? ¿Hay apoyo psicológico, jurídico, médico? ¿Cómo son? Claro, sí, como bien lo dices, hay una obligatoriedad por parte del Estado mexicano en dotar estos centros de todas las herramientas que hagan posible que el menor pueda reintegrarse a la sociedad. Hay un grupo disciplinario que incluye áreas de salud, áreas de psicología, áreas de educación, áreas de deporte, que efectivamente el tiempo que el menor va a estar internado, ya sea bajo una medida de internamiento preventivo, como cuando ya esté cumpliendo una medida de sanción, ya que tiene una sentencia, va a estar agrupado o acuerpado de todo este cuerpo disciplinario que nos va a ayudar a que el menor pueda reintegrarse de la mejor manera. Hay que recordar que la personalidad del adolescente está en construcción, entonces precisamente tienen que construir para poder reinsertarlos o reintegrarlos a la sociedad como personas de bien para que puedan ser adultos responsables. La sanción máxima cuando se comete la infracción de privar de la vida a una persona por parte de un menor que está en ese rango de 14 a menor de 16 años, es como en la justicia para adultos, me refiero yo, ¿hay mínimos y máximos o en este caso son los 3 años? Bueno, en este caso es un máximo de 3 años. Es un máximo. Máximo de 3 años. En ese ya, rango. Sí. En el rango de 14 a 16. En el grupo etario número 2. Ajá. Sí. Ya en el grupo etario 3 será 5. Es el juez a través de lo que puedan allegar las partes, que por lo general son los perfiles de los menores y esta red, si cuentan con red de apoyo, etcétera, quienes van a determinar cuánto es la pena y también el plan individualizado que van a cumplir. Eso es lo más importante porque tienen que reinsertar, como dije hace unos momentos, al menor. Una vez que salen, hay un seguimiento. Sí,
De hecho, creo que eso es uno de los puntos o es un área de oportunidad muy grande, Sí, sí. porque si ya cumplió el internamiento, el menor ya sale, pero no hay hasta este momento, y según mi experiencia, un sistema de seguimiento. Es decir, él ya cumplió, entonces no tendría por qué darse un seguimiento. Sin embargo, creo que esa es la herramienta principal que se tiene que construir para realmente asegurar que todas aquellas cuestiones o herramientas que adquirió estando en el centro puedan entonces aplicarlas a la vida real. Dice Humberto, porque tengo entendido que en otros países también, doctor, en otros países sí hay un seguimiento. Sí, hay un seguimiento de años para ver cómo está, evaluar cómo está psicológicamente, evaluar cómo se ha acoplado a sus distintos ámbitos y círculos de convivencia. Es fundamental. Es correcto. Para no reincidir ya como adulto. Fíjate, haciendo eco a lo que dice el doctor Salas, en cuanto a las medidas que están obligadas a la familia y a lo que hace mención de las revisiones oficiosas mensuales. Es importante pues que los grupos interdisciplinarios que hace alusión a la iniciada Iris, psicólogos, educadores, escuela de padres que hay adentro, salud, cultura, etcétera, cada mes cada organismo lleva el informe al Ministerio Público para que el juez tenga conocimiento cuáles han sido los avances del menor. Esto es muy importante porque realmente esos estudios van a determinar en un momento dado si el menor realmente está cumpliendo con el internamiento. ¿Sí? Entonces, en países de Europa, Estados Unidos, sí hay un seguimiento, como que le están dando más importancia a esto. Claro. Y más que nada en Estados Unidos, pues por lo que está pasando, ¿no? Como un menor constantemente se hace una metralleta, planea, pasa a Facebook, que va generalmente a matar, sus escuelas y lo hace. Pero ya nos pasó aquí eso, Sí, ¿no? sí, Sí, claro. caray. Ya estuvimos. Marco, Sí, adelante. un comentario porque Adelante. creo que es muy Sí, importante. adelante, claro que sí. En la pregunta que hacías de cuánto es la pena máxima. A lo mejor la sociedad, obviamente si tú abres el Código Penal y ves el homicidio, y ya no te digo un feminicidio, son penalidades que ponen hasta 60 años, 50 años. Entonces la gente ve el delito y no ve que es que los adolescentes no les aplica una pena máxima y una pena mínima y el juez va a determinar. La ley nacional les establece 3 años y 5 años máximo no hay para el mínimas ni delito máximas. que sea. Entonces, ahí es donde está el detalle, que la gente está pues solamente muy susceptible porque están viendo este tipo de delitos como adultos y creen que puede decir, bueno, que los lleven a juicio. O que les den más años, dicen, ¿no? Exactamente, No, pero es que está no se prohibido. puede. Y hay que felicitar, obviamente, pero porque es su obligación, tanto a los jueces, ministerios públicos y los abogados, que hacemos nuestro trabajo precisamente con la ley. Entonces, en este tipo de plática le permite que la ciudadanía pueda entender que no es que aunque hayan cometido un delito que está en el catálogo como adultos, con una pena mínima y una pena máxima, no se les juzga la gravedad o qué tanta pena va a ser. Estás en un grupo etario y es grave, 3 años máximo dependiendo de los 14, y hasta 16, 5. 16, Y eso fue lo que pasó en el caso específico aquí de Sonoy. Claro, vamos con el tercer grupo, licenciada. ¿Por qué en este caso son 5 años de entrenamiento? Y vamos a reiterar lo que ya explicaba el doctor Salas, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan a los 18 años y le faltan todavía incluso hasta 3 años de estar internados? El grupo etario 3, como ya lo hemos mencionado, incluye aquellos que ya son mayores de 16, pero son menores de 18. Aquí cambia un poquito las circunstancias y ellos pueden ser sujetos a un internamiento máximo de 5 años. El grado de desarrollo, tanto cognitivo como emocional, a diferencia del primer grupo, que eran de 12 hasta 14 años, pues es muy distinto a un adolescente. Ya se habla de una adolescencia tardía, porque ya están de 16 a casi 18 años. Entonces, por eso se aumenta el tiempo en internamiento. Y aquí las medidas pueden ser hasta pueden ser hasta 2, pueden combinarse. Claro, vamos a hacer la emoción. Cuando usted se queda la emoción siempre, ¿no? Claro. Sí, ya te gustó el término. Sí. Vamos a la recta final de la emisión, regresamos con el último bloque y sí vamos a hablar, por supuesto, de cuáles son los argumentos que pueden ser a favor o en contra de reducir la edad penal en Sonora. ¿Qué beneficios esperan de juzgar a los menores como adultos? Vamos a entrar en un poco de polémica y, claro, terminar la explicación de este punto tan importante que es el tercer grupo etario. Pausa y volvemos. Marcos, traigo mucha estadística. Sí.
Adelante, licenciada. Nos quedamos con el tercer grupo etario. Bueno, te comentaba que en este tercer grupo etario, si bien se pueden ser sanciones privativas como el internamiento, el semi-internamiento o la estancia domiciliaria, también se puede combinar con sanciones no privativas como la amonestación, como el trabajo a favor de la comunidad. Dependiendo de la infracción. Dependiendo, claro, la infracción, el apercibimiento. Entonces se puede dar la combinación de varias. En el grupo etario 1 no solamente se puede imponer una que no sea privativa de libertad. Perfecto. Perfecto. ¿Qué pasa cuando llegan a los 18 años? Cuando llegan a los 18 años, pero la sanción o la infracción la cometieron siendo menores de edad, continúan en el centro, pero apartados de los adolescentes que siguen siendo menores de edad. Eso es importante, pero no en una prisión para adultos. No, por supuesto que no. Siguen en el mismo centro, pero en un área especial. ¿Hay un máximo de edad? Pues sí, ¿no? Lo rige la misma mayoría de edad. No creo que lleguen hasta más de 23. ¿De 21? No, 17. Incluso pudiera ser el caso de que haya un joven, quizás de 20 años, pero que cometió el delito siendo menor de edad. Entonces, a pesar de que yo soy mayor, tiene que ingresar al centro para adolescentes. Perfecto. Pues, licenciado, tenía algunas estadísticas interesantes que nos las comente y regresamos con los temas polémicos. Sí, claro. Sí. Es importante hacer notar pues, que el artículo 4 constitucional, en su párrafo 9, asimismo, la Ley General de Niños, Niñas, Adolescentes, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos tutelan grandes derechos a favor del menor. Pero es muy importante para mí hacerte ver, pues, que las estadísticas son muy, muy crudas, ¿no? A ver. En 2023... a nivel nacional hubo 32.852 menores en conflicto con la ley. Si comparamos al 2017, hubo un aumento de 42%. Asimismo, 5 o 6 mil eran mujeres. Los delitos las infracciones que más se cometen por parte de los menores es contra la vida. Lesiones, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo. El narcomenudeo es hasta el 8.4% de las infracciones que se cometen. Aquí hay algo muy interesante, pues las mujeres víctimas de menores. A nivel nacional se habla de 28.800. Por cada 8 hombres menores, hay 2 mujeres menores que cometen infracción. Cifras crudas. Claro, muy crudas. Ahora, esto nos lleva, Rodrigo, a analizar pues, cuál es el origen, cuáles son las fuentes de este aumento o de estas estadísticas, por qué el adolescente comete las infracciones, qué nos está haciendo falta, qué estamos quedando de ver como padres, como sociedad, como autoridades. Y la pregunta fundamental, ¿se remediaría esto con reducir la edad penal en nuestro país y en Sonora? Pues mira, Marco, esta ley beneficia obviamente a los adolescentes, tanto como víctimas, solamente el acceso a la justicia, como de los derechos humanos a los que tiene un adolescente imputado. ¿Y hasta qué grado está? Porque ahorita que dices tú de qué se está derivando, pues obviamente ha habido casos ya nacionales que creo que todos deben de conocer lo que es la retroactividad de la ley. A mí en lo particular me tocó, por tener la especialidad, cuando recién se llevó a cabo y se implementó un caso donde a un muchacho de 18 años, ya siendo adulto, 4 años después se enteran de unos mensajes entre una primita de ella, que era de índole en aquel entonces era abusos deshonestos, que ya ahora todo es abuso sexual, pero no de una manera física o violenta, sino pueden ser tocamientos, etcétera. Pero presentaron la denuncia ya siendo mayor de edad. Y lo juzgaron como menor. Sí, que es lo que comentaba. Obviamente, ¿no? Sí. ¿A dónde voy con eso? Que esa protección es fundamental, porque ¿qué es lo que está originando todo eso? No prescribe ni el delito, ni la forma, ni el sistema de ser juzgado. Sí, no, claro. Adelante, Alicia. No. Sí, la ley maneja una prescripción, claro. Pero también empieza a contar a partir de que la víctima adquiere la mayoría de edad. Es decir, el tiempo en el que la víctima sea menor de edad, la prescripción no empieza a contar en delitos de índole sexual, como bien lo comenta el doctor. Es correcto. Pero hay que tomar en cuenta que el abuso sexual ya no prescribe. Es correcto, ya salió la Suprema Corte que ya mientras sea abuso de menores no prescribe. Sí, y esto fue a raíz del caso. Imagínate entonces
y que se demuestre cuando pasen 20 años que el victimario tenga ya 40 y tantos y se demuestre que cuando tenía 17 años cometió un delito de índole sexual, va a ser juzgado por el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Es correcto. Es correcto. Sí, claro. Digo, ahí sí hay materia, legisladores, Aquí hay un caso muy... para modificar las leyes, porque vaya, la pelota está en la cancha del Poder Legislativo. Sí, sin duda. Sí, le decía. Aquí en Estados Unidos, en Virginia, un menor fue juzgado como adulto. Sí, ya es también es cierto. Derivado que en compañía de X asesinaron a 10 personas. Bueno, imagínate. Ahora, Es muy importante para sí. terminar nada más, Sí. disculpen. En África, la mayoría de edad es a los 16 años. Fíjate, en Estados Unidos la mayoría de edad es hasta los 21. Pero a los 18 años ya pueden comprar cerveza y comprar armas, pero no pueden votar. A mí me llama la atención esto, pues Sí, como sí. África, con todo mi respeto, pues ser un país no muy desarrollado, tiene la mayoría de edad a los 16 años. Sí. Entonces, ¿por qué nuestros legisladores en un ejercicio de análisis Sí. podrían reducir la edad y qué consecuencias traería? Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en la reducción a 16 años? Así, de manera rápida, un sí o un no, licenciado, para irnos con los demás. Yo no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. no estoy de Licenciada, ¿estaría de acuerdo usted con una reducción de edad penal de 18 a 16? No. No. ¿Por qué? No, porque yo creo que esa no es la respuesta. Yo creo que la respuesta implica algo más profundo, algo más estructural, que simplemente el bajar la pena o la punibilidad. Creo que si nos vamos a los ejemplos, Bélgica, España, que es donde la justicia para adolescentes realmente ha demostrado ser la respuesta para evitar la reincidencia de los adolescentes, la edad punitiva es a partir de los 14. En México es a partir de los 12 años. Incluso las Naciones Unidas ha exhortado a los estados, parte de la Convención sobre los Derechos de los Niños, a subir la edad en vez de bajarla o disminuirla. O sea, doctor, reducir la edad penal, porque yo tampoco estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Tú sí estás de acuerdo. Quiero dar mi argumento. No, me da mucho gusto, porque de eso se trata, de que Claro. haya un debate y que conozcamos varios ángulos. Si yo no estaría de acuerdo, porque sé que habría un grave problema y habría reincidencia, sí, porque están en una edad donde se requiere otro tipo de tratamiento, pero me quiero escuchar el por qué sí estás de acuerdo tú. Mira, yo estoy de acuerdo, obviamente, en que se pueda bajar con las cuestiones psicoemocionales o peritos que puedan justificar lo siguiente. A ver. En materia familiar, ya tenemos la tutela dativa, la emancipación, 16 años. Antes te podías casar a los 16 años. Ahorita, que bien dijo el maestro Humberto, la cuestión de las estadísticas, ¿por qué el narcomenudeo es alto? Porque están reclutando precisamente porque saben que ahorita los van a tratar y la pena máxima son 5 años, entonces vas a salir de 23 años y entonces puede volver. Yo, ¿por qué justificaría? No digo como bajen así por sí, porque sí a 16. Lo que yo creo es que así como existen los principios de autonomía progresiva en favor de proteger derechos, bueno, no podemos estar permitiendo que ese principio de autonomía progresiva también en la cuestión, exacto, vaya para atrás y también se puedan juzgar como grandes, como puso el ejemplo en Estados Unidos. Creo yo que hay mucha prevención que hacer, claro, y mucho que hacer como autoridades, familia, pero en sí, yo sí considero que una persona o un adolescente de 16 años, con los casos que se han visto, ya puede hacer, se le puede hacer punitivo una sanción, a lo mejor no de 5 años, no como si quieres adulto, pero el reducirla, porque no puedes justificar que es que no saben lo que hacen. Cuando tenemos los corridos tumbados, tenemos los videojuegos, tenemos el acceso a internet y a tanta violencia como para que no sepan qué es lo que están haciendo. Claro, con una valoración psicológica a ver si determina, porque también los adultos, Marco, pueden ser susceptibles de una no imputación o alegar insane, ¿cómo se llama? Locura. Entonces, quiero entender que estás de acuerdo, pero siempre y cuando haya una valoración, un poder de subjetividad sí, que diga que sí estaba sabiendo lo que hacía en ciertas infracciones. Claro. Es a lo que vamos, ¿no? Sí. Ahora, hay otros... No de manera generalizada. Sí, pues. Exacto. Hay otros estados, naciones que, si son menores de edad, irán a centros de entrenamiento para menores, pero una vez que cumplen la mayoría,
se van ya a la cárcel para adultos. Y eso también sería cuestión de análisis. Vamos a las conclusiones y vamos a un segundo programa muy interesante. Digamos que el objetivo principal de este era conocer la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México, para entender por qué se está investigando y pido un poquito más de tiempo, por qué se está investigando y por qué se está actuando de esta manera en el caso específico de Leila. Ese era el objetivo y sí entrar un poco a debate. Vamos con conclusiones cortas, licenciado, por el tiempo, ya me está regañando el productor. Vamos, adelante. Ratifico pues que no estoy de acuerdo en que se haga se reduzca menor la edad. Un menor de edad sería, por tanto, aquella persona que por razón de cronología no tiene todavía la capacidad de obrar. Esto implica una serie de límites a su derecho y a sus responsabilidades, pero más que nada, que no tiene la capacidad de discernir en un momento dado. De acuerdo. Derivado de lo que hacía mención inicialmente, de que su proceso metabólico, su proceso de desarrollo, su proceso cognitivo está en formación, pues. Está en formación. Gracias, licenciado. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Gracias, licenciada. Igualmente no estoy de acuerdo. Creo que quienes piensan que deberíamos de bajar la edad punitiva para adolescentes están olvidando el desarrollo cognitivo del menor, número uno, están negando la posibilidad de reinserción a un menor de edad y también están olvidando el impacto negativo que genera a un menor el hecho de estar en internamiento. Entonces, creo que las pruebas demuestran lo contrario y tenemos que estarnos a los estándares internacionales. Licenciada, muchas gracias. A usted. No, lo digo, yo sí estaría a favor de la reducción en casos específicos con los análisis correctos, porque yo sí considero que hoy en día hay muchachitos de 16, 17 años con una capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, al grado que saben lo que están haciendo, hablando de delinquir y a estar haciendo pues uso de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, pero específicamente y que primeramente pues se les valore, a ver si están en capacidad de decir, están sabiendo lo que hicieron, entonces en ese caso específico, pues digo, es una decisión o una percepción voluntaria mía, pero creo yo que sí pudiera darse ese caso, ¿no? Quiero decirte que aquí en la mesa somos 3 contra 1, pero allá en la sociedad, lo hemos visto, son muchos que están de acuerdo contigo. Esto es interesante. Hay que llevarse esto a más análisis, a más debate. Les agradezco, como siempre, excelente la intervención de los 3. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a usted. Buenas noches.